Si le preguntamos a las personas que habitan este país su opinión sobre el maltrato infantil, seguro nos dirán que es algo reprobable que debe ser evitado. Y muchos expresarán que a los niños no se les debe pegar y que a las niñas se les debe respetar y que los derechos de niñas y niños son primero. Sin embargo, si coincidimos con estas ideas, surge la pregunta: ¿por qué datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, señalan que México es el país donde más se maltrata a las niñas y los niños? No solo los castigamos o les damos nalgadas y coscorrones en la casa, sino que toleramos el maltrato en las escuelas, o bien los maltratamos cuando como sociedad permitimos el trabajo infantil. Y dirás, ¿por qué los de Diálogos en Confianza hablan en plural si yo no maltrato a ningún niño? Usamos el plural porque el maltrato infantil es algo que no se puede ocultar y que nos atañe a todos. Desde los vecinos que escuchan los pleitos de pareja que terminan por involucrar a los hijos, hasta los maestros y servidores públicos que terminan por no creer en las declaraciones de niñas y niños cuando expresan que han sido víctimas de abuso sexual. Ante la problemática del maltrato, todos estamos involucrados y debemos poner atención a lo que sucede con las niñas y los niños de México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema que la verdad es un tema doloroso. A mí me parece increíble saber que somos el país número 1 en maltrato infantil, ¿no? De acuerdo a la OCDE. No lo puedo ni creer. O sea, de repente tenemos unos primeros lugares que de veras no tendríamos para nada por qué estar ahí. Y bueno, esto del maltrato infantil es algo que aquí en Diálogos pues nos afecta muchísimo, nos duele y queremos poner este tema sobre la mesa porque sabemos que también al interior de las familias esto sucede por supuesto afuera, pero en el interior de las familias y a veces, muchas de las veces la justificamos por razones equivocadas, porque creemos que tenemos derechos sobre esos chiquitines, porque creemos que una de las formas en las que los educamos es a través de la violencia. No sabemos la diferencia entre dar una orden y ser violentos. No sabemos guiarlos con amor y firmeza sin violencia. Entonces, lo que queremos es poner este tema, pues ahora sí que en la vista de todos, para que nosotros todos, y nos incluimos absolutamente todos, estemos atentos para frenar esta violencia, para que nuestros niños vivan en un país donde realmente existan los valores humanos, donde ellos puedan ser libres, felices y no sean maltratados. Entonces, bueno, pues es un tema que a mí me importa muchísimo. Yo sé que es difícil escucharlo y a veces nos duele, y cuando las cosas nos duelen, a veces preferimos no escucharlas y darle la vuelta o apagar la televisión. Por favor, hoy no la apagues. Quédate con nosotros, ayúdanos a que este sea un programa de muchísima conciencia y que ayude a cambiar esta realidad que estamos viviendo en México. Y bueno, le doy los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicanas, que están hoy con nosotros. Istiel Caneda, como siempre, y ahora nos acompaña también Lía Vadillo. La saludo, por supuesto, qué gusto estar aquí con ustedes, chicas. Y bueno, también, por supuesto, al público que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse la mañana para venir con nosotros y platicar de esto. Un poco más adelante voy a platicar con alguno de ellos y bueno, obviamente por el tema va a tener que ser anónimo, pero entendemos las razones porque es muy doloroso lo que vamos a escuchar. Y bueno, también le doy los buenos días a mi querida Sandra, que me encanta siempre compartir estas mañanas con ella. Mi Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios desde ayer, incluso sobre el tema del día de hoy en Facebook. Recuerde que tenemos la transmisión en Facebook Live. Gracias por mandarnos también tweets, por seguirnos en cada uno de nuestros programas. Recuerden que si no lo pueden ver completo hoy o tienen el interés por alguno de los temas que se pasarán durante la semana o temas que ya han pasado, también los pueden consultar más adelante en YouTube, en Facebook. Ahí se quedan también nuestros programas en nuestro muro, igual que los datos de nuestros invitados y de todo lo que compartimos. Y los invitamos a que participen con su opinión, con sus ideas, con sus testimonios. Gracias a Alma Russell, que nos dice, es mi programa favorito donde aprendo mucho. Gracias, y tienen muy buenos temas. Claro que sí, todos aprendemos y de eso se trata, de también aprender de lo que ustedes nos aporten y por supuesto de nuestros invitados. Saludamos a todos los que ya se están conectando y nos están dejando aquí sus preguntas y sus testimonios.
Muchas gracias, mi Sandy. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Gabriela Ruiz. Ella es terapeuta familiar y profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ella es autora de los libros Maltrato Infantil, de la violencia doméstica a la violencia estructural, Maltrato Infantil, del diagnóstico a la intervención de contextos de institucionalización. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, siempre Y, bueno, para hablar de este tema que es tu mero mole, caray, pero ha de ser dolorosísimo estar haciendo todos estos estudios y poniéndolos en blanco y negro, caray. Pues sí, pero como bien decías al principio, es el espacio donde podemos de una forma segura abrir, ¿no?, las cosas que nos duelen y buscar alternativas para que sea una sociedad más nutricia para nuestros niños. Sí, qué importante, qué bonita palabra. Más nutricia, por supuesto que sí. María Jiménez es pedagoga y psicoanalista, especialista en violencia familiar. María, ¿cómo estás? Hola, qué gusto Cristina. tenerte por acá. De nuevo, gracias Sí. por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa es doctor en psicología y psicoterapeuta psicoanalítico, profesor titular B de la Facultad de Psicología de la UNAM y fundador del Instituto de Atención Psicoterapéutica para Mamás y APSIMO. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, pues aquí viendo que esperemos que los vínculos superen al maltrato. Sí. Los vínculos afectivos. Los vínculos tienen que superar el maltrato, los vínculos afectivos, el amor. El amor. Uh-huh. Leonardo Mier, oficial nacional de protección de la infancia de UNICEF México. Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Sí, por supuesto. Con esta pues idea en común, ¿no?, de tratar de dejar nuestro granito de arena, o más bien un mar completo, para que nos escuchen todos los que están ahí afuera y aquí adentro, por supuesto, también, y que esto pueda pues frenarse, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que se da el maltrato infantil? ¿Ustedes nos podrían decir algunas de ellas? Bueno, pues digamos, habría que distinguir entre el maltrato infantil y el castigo corporal, ¿no? El maltrato infantil, desde nuestra perspectiva en UNICEF, lo consideramos toda forma de violencia física, sexual, emocional, la propia negligencia, que es cuando los padres o los adultos responsables dejan de hacer algo en favor o para procurar los derechos de niñas y adolescentes, o el propio abandono, ¿no? Como cuando decía el video, por ejemplo, con la población infantil que vive en la calle. Todas estas son formas de violencia que, digamos, generan un daño hacia niñas y adolescentes, y que ese daño pues llega a ser en ocasiones tan severo que propicia la muerte, o que propicia afectaciones permanentes en su vida que no se pueden recuperar a lo largo del tiempo. Y el castigo corporal es una de las formas de violencia que es usualmente empleada por padres, madres o cuidadores, que tiene este propósito de emplear la violencia física, los golpes, como una forma de educar, que ese es uno de los temas, digamos, clave que en esta mesa vamos a poder tocar. Sí, impresionante, porque de hecho hasta nos están ya preguntando, Sí, ¿ya te llegó Sandy? Justo en las redes ya están diciendo que si, o están preguntando si una nalgada a tiempo corrige, y también nos están diciendo el maltrato es relativo. No sé por qué la palabra relativo, pero se refiere a que va desde la sobreprotección hasta los insultos, decirles, por ejemplo, no te vayas a caer, a enfermar, no vas a poder, estás gordo, pareces niña, abusos sexuales y muerte. O sea, el público ya lo está identificando. A ver, María, por favor. Es que yo quisiera retomar un poco de historia de los métodos y de la educación que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos. Porque hay tratados de pedagogía, por ejemplo, el doctor Schreber, de 1857, tiene un tratado que lo llaman Pedagogía Negra, donde habla de la necesidad de romper la vitalidad del niño, de interpretarlo desde los caprichos y de cierta testarudez que hay que erradicar. O sea, hay una incomprensión del desarrollo infantil por incluso la misma pedagogía que tiene reminiscencias actualmente, impacta
en las formas de intervenir y de educar a niñas y niños. No hemos roto con eso. Eso se complica ahorita con los niveles de violencia que estamos viviendo, donde ya es perversión. Pero sí quiero retomar que estamos también impactados por un concepto de educación que distorsiona la personalidad infantil. O sea, no entendemos quién es el otro niño y hay una tendencia a anularlo, y en este sentido la violencia emocional, que desde este lugar de hacernos dueños y apropiarnos del niño, esto quiere decir romper sus iniciativas, romper sus deseos, o sea, anularlo, anular su yo, ya es una violencia terrible que también tenemos que mirar, y tenemos que tener una disposición muy diferente para poder estar con un niño y una niña, desde la pregunta incluso, ¿quién eres tú? Claro. Conocer a nuestros hijos. Parecería que tenemos como una falsa idea, o socialmente se tiene una falsa idea de que cuando llegamos a este planeta hay que corregirnos, ¿no? O sea, como que si llegáramos defectuosos o mal o no sé, y tenían que corregirnos. Gaby, me gustaría, en la investigación que tuvimos nosotros aquí en Diálogos, tú nos comentabas del caso muy emblemático de una niña que vivió en Nueva York y que fue, me gustaría que si lo comentaras, porque creo, para que el público lo conozca, fue hace muchos años, en 1800, ¿no? Pero lo que es impresionante es de veras la ausencia absoluta de la mirada desde los adultos a los niños. Claro. Si lo puedes platicar para que el público y los que nos están viendo lo escuchen. Bueno, efectivamente, el caso de Mary Helen es un caso que se documenta en 1850, el primer caso de maltrato infantil en la ciudad de Nueva York, en donde una trabajadora social logra, a partir de la ley de protección a los animales, proteger a una niña que era víctima de maltrato, porque en ese momento el niño no era reconocido como un sujeto de derecho, como lo vivimos hoy. Sin embargo, si bien hay ese antecedente en la historia, sí me gustaría decir que hay como un pensamiento privilegiante de creer que los niños y las niñas han sido maltratados siempre a lo largo de la historia. Lo que quiero decir es que no necesariamente, no en todas las culturas, no en todos los contextos. Si hacemos una revisión histórica, nosotros en México, entre los mexicas, los niños eran considerados sagrados, eran considerados seres de luz y seres de prosperidad. Se utilizaba la disciplina o ciertas reglas o ciertas normas con el afán de que el niño tuviera una estructura que respondía a su contexto, a su realidad social. Hoy día, frente a los convenios internacionales, la protección, entender al niño como sujeto de derecho y no solo como sujeto de protección o de asistencia, nos obliga a un cambio de paradigma obligadamente. Y pensando un poco a partir de la pregunta que tú haces de origen, pensar el maltrato infantil desde una percepción más clásica, digamos, donde hay abuso sexual, abuso psicológico, algunos síndromes como el síndrome Munchausen, ¿no?, que los teóricos han documentado, la alienación parental, esas expresiones del maltrato que se viven en el ámbito doméstico, que se sintomatizan en la familia, hoy están siendo un elemento también muy importante para otro tipo de maltrato, otras expresiones, tales como violencias estructurales, la niñez migrante no acompañada, la trata de personas, los niños en condición de calle. Entonces creo que estamos frente a un fenómeno complejo que tiene muchas aristas, que tiene muchas caras, que se experimenta de manera diferente, en donde efectivamente esta premisa o esta idea de que el castigo corrige el comportamiento, pues se vuelve un elemento que hay que desmitificar. Oye, Gaby, esto que dices de la historia, o sea, sí hay culturas en las cuales no, y qué bueno que dices que la nuestra fue una de ellas. O sea, sabemos que podemos regresar a esas formas que son unas formas mucho más sanas, amorosas y de cuidado. Pero esto, por ejemplo, que dices del estructural, ¿eso sí es nuevo? O sea, eso no se había visto antes en la historia, esta violencia estructural de la que estás hablando ahora. O sea, es de esta nueva forma de vida social, de esta nueva cultura en la que estamos inmersos ahora. El modelo económico neoliberal, en esta fase tan perversa de cosificación del consumismo, nos tiene atrapados. La desigualdad social, la pobreza, encrudece, no permite, inhibe el crecimiento de las personas.
En México hoy vivimos a partir de los 80s y dado que se ha venido fortaleciendo esta desigualdad social, las problemáticas que se viven al interior de las familias y en las comunidades, por supuesto que se han encrudecido y los niveles de violencia, solo hay que ver la manera en cómo están disparadas hoy en nuestro país. Yo también creo que los patrones autoritarios familiares tienen que ver en la relación con la infancia. O sea, el patriarcado ejercido como dominio sobre la familia, dueño de la familia, es un elemento de violencia no solo hacia los niños y las niñas como seres más vulnerables, sino también contra todos los otros integrantes de la familia y contra las mujeres. Y creo que esto se incrementa a partir de la revolución industrial, donde las mujeres son replegadas al ámbito doméstico y no tienen un proyecto, no tienen una autonomía económica, dependen exclusivamente de este patriarca, dueño de la vida y de la muerte, de todos los integrantes de la familia. O sea, y estos patrones autoritarios están permanentemente en otras culturas hacia las niñas y los niños, claro. Y yo creo que son independientes también. Sí. Es una cuestión cultural, ideológica y de subordinación, de pensar que hay personas superiores y personas inferiores. Claro que sí, regresando te retomo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros y ve este siguiente sondeo. Influye mucho la falta de educación, tenemos un rezago educativo muy grande y entonces, desgraciadamente, hay niños criando niños y eso reproduce la violencia de generación en generación. Me parece que es el problema más grande. Por falta de cultura. Pues mire, la idiosincrasia de la gente es prácticamente de nuestra cultura. Nosotros nos criaron de una forma muy drástica, sin tolerancia, y la seguimos practicando. Desgraciadamente no podemos erradicar esa cultura que traemos en nuestros genes. Mucha falta de cultura, mucha falta de información, entonces, y educación sobre todo en general. ¿Has escuchado hablar del pensamiento adultocentrista? Te damos 2 ejemplos de la vida cotidiana. Si dejamos que los niños tomen decisiones, esto va a terminar muy mal. Ay, ¿cuándo se ha visto que los niños decidan lo que mejor les conviene? ¡Nunca! Para eso están sus padres. El pensamiento adultocentrista parte de la idea de que los niños y adolescentes deben estar subordinados a la autoridad del adulto porque el adulto sabe, en apariencia, lo que mejor le conviene a su subordinado inferior. Desde la mente adulta, a los niños y adolescentes no se les permite opinar, pensar, criticar, reflexionar ni tomar decisiones sobre su vida porque se considera que su papel es el de ser dominados y subordinados. De hecho, el pensamiento adultocentrista desecha el sentido común como una forma de sostener el poder sobre niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, si seguimos pensando de forma adultocentrista y continuamos educando a niñas y niños bajo la idea de que son seres subordinados e inferiores, mucho del maltrato infantil va a continuar. ¿Has identificado si tienes una forma de pensar adultocentrista? Porque piensa la gente que los niños son casi propiedad de uno y puede uno tratarlos como sea, desgraciadamente. Porque es una costumbre netamente mexicana. Yo creo que todo el mundo ha tenido alguna experiencia de maltrato. Bueno, personas como de mi edad para abajo, porque actualmente creo que ya está un poco más controlado eso, según yo entiendo. No es que se tolere, de alguna manera tiene una creencia que educando a golpes o maltratando a los infantes, de esa manera nos van a hacer caso. Creo que hay otras maneras de enseñarles con cariño, respeto, y estos niños que educamos de esta manera vienen reflejando las mismas formas y las mismas maneras cuando ya son grandes o adolescentes o llegan a ser una familia. En mucho tiempo creo que la sociedad sigue guardando silencio en muchos aspectos. Uno de ellos sería pues este. Bueno, pues muchísimas gracias, ya estamos aquí de regreso. Jorge, si quieres comentar, por favor. Quería comentar algo que ellos mencionaban, Leonardo, María y Gaby. Si pensamos en la historia, un libro del doctor Abdalá, dice que Aristóteles ya mencionaba que los esclavos, como los hijos, eran propiedad de uno. Por lo tanto, uno podía hacer con ellos lo que uno quisiera. ¿Aristóteles?
Sí, otro aspecto es, por ejemplo, que los romanos llevaban al niño, al padre, y él decidía si realmente era aceptado o se sacaba de la habitación a ver quién lo recogía. Otro, por ejemplo, con los de la dinastía Tang, las niñas les decían pies de loto, que eran pies muy pequeños donde quedaban realmente inhabilitadas. Y nosotros, pues si pensamos en la época donde les ponían a los mayas 2 tablas para la belleza, entonces hay diversos aspectos sociales que van cobijando esto, ¿no? La tortura. La tortura, y además van haciendo parte de la sociedad. Pero algo que es muy importante de todo esto es que el maltrato se piensa, se procesa, se articula, se ejecuta y se repite. Así es. Entonces, a esto de una nalgada a tiempo, hay que ver quién se la da, cómo lo procesó, cómo lo ejecutó, cómo lo repite, y hay que analizarlo a fondo para saber si eso es una nalgada a tiempo o es un justificante para sacar algo no resuelto en la relación del vínculo que establecen los padres con los hijos. Sí, otro ángulo de eso es que hay que ver la frecuencia con que se les pega a los niños, la intensidad, y si vemos ahora que mencionó María y que han mencionado ellos, algo que se llama la letalidad. Porque a veces la letalidad nos lleva a un proceso de perversión, donde el otro ya no existe, que mencionaba María, y que antes no era solo un juego de me peleo con él y hasta ahí quedaron las cosas. Ahora es, tu vida me pertenece y yo decido quién te habla, quién te toma en cuenta, quién no. Entonces, el maltrato infantil implica un caleidoscopio de visiones sociales, culturales, para poderle entrar. Y ahora si llamamos al maltrato, que se va desde lo que decía mi abuelita, con la chancla voladora, a la perversión de la no existencia o un daño severo, pues estamos hablando de 2 terrenos, desde la información con mi abuelita hasta la perversión, donde hay que estructurar cosas o elementos muy profundos para cambiar a una sociedad que no podemos ver, porque las perversiones es muy difícil verlas, están metidas por allá, que uno se queda así impávido cuando ya ve, ya llegó el golpe. Sobre todo esto que comentas, que bueno, es en la casa, ¿no? Donde empieza la permisividad sobre este tema, ¿no? Y ahí también hay cosas como escondidas. Y quiero retomar esto que Sandy nos leyó, lo de la nalgada, porque creo que es una frase que se escucha, que lo hemos escuchado muchísimas veces, que la hemos repetido generación tras generación, la nalgada al tiempo es mejor. O sea, es como sentir que están como perdidos los papás. Como que, esa es la única herramienta que tengo y entonces me dejan sin herramienta. Es Mira, como si estuviéramos perdidos ahí, no sé si tengo soy estos clara ejemplos que ilustran perfecto lo que dices, Cris, porque, por ejemplo, nos dicen, odio maltratar a mi hijo, pero a veces no lo puedo evitar. Hablo 1, 2, 10 veces hasta que alzo la voz y solo con una nalgada obedece. O sea, ¿qué está sucediendo con el adulto también? Esta desesperación o el no sabernos comunicar. También acá nos dice otro caso, el hijo de mi tío le hacen maltrato físico y psicológico, he notado que tiene una depresión, apenas su papá le dijo que es un parásito, son otros ejemplos que así muy claros. Acá nos dice otra mujer, en mi casa soy muy criticada por mi esposo porque le doy sus manazos a mis hijos o nalgadas, cuando entre ellos se faltan al respeto o me lo faltan a mí. A esto me refiero con groserías o golpes. Y soy criticada porque le llaman maltrato infantil y yo lo llamo correctivo a tiempo, para que no se les olviden los valores. Entonces, bueno, es más o menos lo que está opinando el público. Es un tema muy complejo, ¿no? Yo también quisiera reconocer que los padres no sabemos, no nacemos sabiendo educar a nuestros hijos y tenemos que tener herramientas para hacerlo sin ejercer violencia. No hemos logrado pasar de lo que creemos que pensamos a lo que en la práctica estamos realizando. La encuesta nacional de niñas y mujeres establece que el 63% de niñas, niños adolescentes de 1 a 14 años son maltratados en este país, según la encuesta del 2015. Pero solamente el 5% de padres, madres y cuidadores acepta que la violencia o el castigo físico es un método permitido para educar a los hijos. Es decir,
que no hay una correlación entre lo que creemos que pensamos y lo que estamos realizando en la realidad. Eso tiene distintas, digamos, causalidades. Una es que en realidad no creemos que los niños tengan derechos al igual que las personas adultas, ¿no? Como sucedía hace 70 años con las mujeres, las cuales para muchos, en el sentido del patriarcado, para muchos hombres, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Y se permitía, y podría decirse, bueno, puedo educarla golpeándola, ¿no? Ahora nadie aceptaría en esta sociedad que alguien pueda decir vamos a golpear a una mujer para educarla, ¿no? En cambio, todavía permitimos que eso suceda con los niños, ¿no? Cuando dice el video que hay una lógica de adultocentrismo, lo que estamos haciendo es interpretar el mundo de todos, el mundo de los niños, de los adultos, de los ancianos, de las personas con discapacidad, con determinadas reglas sociales, como si esas tuvieran que dominar frente a la visión y la forma de ver el mundo de otras personas, como los niños. Por ejemplo, decían anteriormente, la propia desobediencia de los niños es una forma de interpretar el mundo y de adentrarse al mundo del que están conociendo, su lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que entender que, por un lado, los niños son personas, son seres humanos, que si creemos que todas las personas tienen derechos y son iguales y tienen la misma dignidad, deberíamos de aceptar que entonces no podemos tener una relación de subordinación. Claro. Eso por un lado. Y por el otro también, que aunque pareciera que la violencia o el castigo, la nalgada a tiempo puede ser efectiva, ¿no? Efectivamente puede ser efectiva en el corto plazo porque el niño responde, en el largo plazo tiene consecuencias muy funestas. Claro. La primera consecuencia es de que las reglas de la familia no están basadas en el diálogo, no están basadas en el respeto, ni el entendimiento, ¿no? Sino en el entendimiento, sino en el miedo, en el terror. Claro. Y eso es la base del Estado democrático y de nuestro principio democrático de entender al otro y de dialogar con el otro para poder resolver conflictos. Si aprendemos que la forma de resolver conflictos es a través de la violencia, no podemos pensar que estructuralmente vamos a encontrar otros métodos distintos a la violencia para resolver nuestras diferencias. Claro. Y lo segundo es lo que tú decías, el niño responde a través del miedo, a través del terror. No está comprendiendo sus actos. Y lo que está haciendo es incorporar la violencia en su normalidad. Claro. A ver, pero creo que también los papás están ahí con terror. Te voy a decir por qué, totalmente. ¿no? Los papás también, porque de repente la sociedad castiga mucho al adulto. O sea, sí entiendo que hay que hablar de esta idea de que desde los adultos vemos a los niños, pero los adultos también vemos a los otros adultos como malos papás, malas mamás. O sea, por ejemplo, si de repente un niño tiene como una mayor libertad de hablar porque en su casa se lo permiten, o tal vez una mayor libertad de acción porque en su casa se lo permiten o lo escuchan y tal, cuando llega a la sociedad, y quiero hablar de escuelas, áreas comunes, etcétera, la mamá y el papá son reprimidos. O sea, son castigados, son juzgados como malos padres, como personas que no están educando, que no están poniendo en orden, que no están haciendo las cosas bien. Entonces, yo me he encontrado, saben que soy terapeuta a nivel de terapia, a las mamás desesperadas diciendo, ¿por dónde le hago? Porque no quiero ejercer la violencia y no sé cómo. Y los demás me están diciendo, no lo estás educando, no les estás poniendo en orden, ¿no? O sea, es como... Pues, sí, hay una serie de mitos, de tabús que nos sirve mucho si solo lo hacemos en el universo de nuestra casa y no empezamos a permear estos otros contextos sociales en donde se desarrollan nuestras niñas y nuestros niños. Y yo lo que quisiera decir es que, bueno, por un lado, efectivamente, cuando doy el golpe, ¿a qué está respondiendo ese golpe? ¿No? Lo que quiero es descargar la ira o efectivamente, si hay una idea de el golpe corrige. Yo cuando imparto talleres o estoy con mis estudiantes y les pregunto o les pido, ¿recuerdan un momento en el que te hayan golpeado? Es muy fácil que ellos recuerden cómo se sintieron, qué cosas pasaron por su cuerpo.
Cuando les pides que recuerden con más precisión el evento, generalmente no pueden describirlo con gran detalle. ¿Esto qué nos dice? Esto lo que nos dice es que la emoción se queda ahí, se aloja en nuestro cuerpo, pero no va a transformar ese comportamiento. Como bien decía Leo, a lo mejor va a responder en una cuestión reactiva en el aquí y en el ahora, pero las repercusiones que eso tiene más adelante es lo que tendríamos que estar dimensionando. Claro. Y creo que es muy valioso esto que dices en el sentido de si tenemos padres estresados, si tenemos madres que se tienen que trasladar en esta ciudad para llegar a su trabajo y están ausentes 16 horas y llegan y en casa la abuelita, la cuidadora, les dice, es que el niño hizo, no hizo, fue a la escuela, no fue a la escuela, me dijeron tal. Claro que estas mujeres, estas madres, estos padres, pues van a sentirse estresados y frente a ese estrés, pues van a responder, ¿no? Claro, oigan, justamente hablando de este tema, salimos a la calle y preguntamos, ¿por qué algunos padres descargan su enojo con sus hijos? Yo creo que ahí esta situación de que todos llevamos dentro un niño interior, una niña interior, es muy importante de escuchar, porque cuando hemos sido maltratados en la infancia y no elaboramos e integramos en nuestra propia personalidad, porque no podemos estar en contacto con ese sufrimiento que vivimos, la invitación es escucha y reconoce cómo sufriste en la infancia para no repetir esta misma situación con tus hijas y tus hijos. Vamos a ver qué nos dijeron del sondeo y te regresamos, Okay. María. Acompáñame, por favor. Por frustración, porque no hay una vida plena, porque no hay una responsabilidad moral ni una responsabilidad social. Y desgraciadamente justo tendemos a arremeter contra quien no se puede defender y en este caso pues contra los niños. Pues hay malas costumbres, hay gente que se desquita con lo que puede, con la primera persona que se le pone delante o con objetos, puertas, floreros, lo que se ponga adelante, ¿no? Pues es que a veces todo viene desde cómo crecemos, todo es un círculo a veces y no lo erradicamos porque no superamos a lo mejor un trauma o cómo crecimos y lo sacamos de manera a lo mejor inconscientemente en nuestros hijos. Por las frustraciones que traen y tal vez la carga de trabajo, las fallas que hay inclusive en la sociedad, que no alcanzan muchas cosas o entre más trabajan menos tienen o viceversa, ¿no? El tráfico, el transporte, llega un momento en que la gente tiene que explotar con algo y desgraciadamente tenemos ahí los infantes y son los que reciben ese maltrato, ese enojo, ese malestar. Porque no saben controlarse, no tienen esa capacidad de entenderse, de manejarse y por lo mismo pues truenan, revientan y por todos lados. Por frustración, supongo, y porque es la persona que tienen más cerca. Bueno, muy interesante escuchar que parece ser que sí tenemos como una idea, pero sin embargo sigue sucediendo. Sí. Adelante, Jorge. Yo creo que no hay que juzgar a los padres, pero sí orientarlos. Pero antes que nada hay que distinguir entre aquellos que les hace falta conocimiento y a los que tienen la intencionalidad de maltratar. Sí. Es muy importante. Claro. ¿Sí? Donde hay ignorancia, ¿no? Donde hay ignorancia, ¿no? Porque no es lo mismo amar a los hijos que interesarse en lo que les pasa, ¿sí? Entonces, con ellos hay que trabajar diversos aspectos, sobre todo, como decían, y sigo con la nalgada, hay que enseñarlos a que escuchen a sus hijos. Y que si llegan cansados, si llegan eso, a lo mejor no tienen ese elemento para escucharlos. Pero también otra cosa, después de hacer un estudio con 800 mamás, no a todos los hijos se maltrata, a veces se elige a uno, ¿sí? Y no es ni el primero ni el segundo, y no es si es hombre o mujer, es aquel que a veces se identifica con las carencias que la madre no pudo resolver y ve las repetidas en el otro. Entonces hay que enseñarlo a que le pregunte al hijo, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Pero sobre todo a orientarla a que el hijo exista. Hijo, hija. ¿Y cómo existe el otro? Hay que escucharlo. Si no lo escuchas y supones por él, entonces ya no es un diálogo,
sino es un monólogo donde el otro tú lo construyes según lo que tú crees y lo corriges según lo que tú crees. Claro, por Entonces, supuesto. Oiga, orientación básicamente. Orientación importante. Ahora, a mí me gustaría poner sobre la mesa qué pasa cuando en el interior de la familia, en la relación de los padres, también existe la violencia, ¿no? Y entonces, bueno, esa estructura... Va permeando en los ¿qué es lo que, regresando del corte, si nos pueden explicar cómo se ve clarísimamente cómo eso se cae como en cascada, Claro, ¿no? sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. De acuerdo con datos del informe 2017 de UNICEF en México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares. 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia. 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo, jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes como método de disciplina. La escuela y la vía pública son 2 entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años, mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares. Es mostrar indiferencia. Entonces, si eres indiferente al otro, entonces estás permitiendo que se sigan repitiendo. Creo que el cambio tiene que venir con nosotros. Pues dependiendo, yo creo que del contexto, ¿no? Porque todos en alguna manera somos violentos, pero sí hay cosas que nos incitan más. Entonces es como todo un escenario, ¿no? Claro que sí, pero desgraciadamente los infantes están intimidados y no pueden ser autónomos como para decir voy y ahorita le digo a mi tío, a mi hermano, a mi eso, se quedan intimidados porque están de una manera amenazados por esa forma de maltrato. Esas cosas deben denunciar, no puede uno quedarse con los ojos cerrados ante este tipo de situaciones. Bueno, ya estamos de regreso y creo que es muy importante poner este tema, ¿no? También, que es todas las personas en el interior de la familia y también a nivel social que somos testigos del maltrato y nos quedamos callados, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué de repente en el interior de la familia alguien que sí lo está viendo se queda callado? ¿Qué tan responsable es de esa situación? Porque se cree que es responsabilidad solamente de la familia y que es un asunto privado en donde uno no debe meterse. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la familia, por ejemplo, que el papá es testigo de, digo, por no poner siempre la carga sobre los hombres, pero que el papá es testigo del maltrato de la mamá o la mamá es testigo del maltrato del papá y sin embargo se quedan callados también? Como una función de complicidad. Sí. Ahí con las mamás que yo trabajo, los padres son 100% dependientes de las expresiones de ella y a veces les dicen a los hijos, no hagas problemas para que tu mamá no me regañe a mí. Ellos lo que quieren es evitar y no hacen su rol o función de rescatar al hijo ante situaciones de hostilidad o de maltrato. A veces ellos maltratan a los hijos con tal de no tener la reprimenda por parte de la pareja. Eso es en la población. Hay otro temita, perdón que te interrumpí, que me parece importante, digamos, adicional a lo que Gaby y Jorge dicen, que es también que no existen mecanismos eficaces de denuncia y de intervención. Es decir, adicional a que el ámbito familiar se ve como algo inescrutable, algo que se debe de respetar y que le corresponde solamente a los integrantes de la familia, cuando se decide denunciar, no hay con quién denunciar. Y si se denuncia, muchas veces la policía tiene miedo de intervenir, ¿no? Porque entonces está entrando a un domicilio, puede haber allanamiento de morada y se contiene intervenir. Entonces, no solamente es el tema, digamos, de que la familia se ve como un ámbito privado, sino de que también no hay mecanismos adecuados de denuncia. O sea, no existe. Si los policías no pueden entrar a defender a una niña. Sí pueden entrar, pero tienen miedo de entrar porque creen que si entran están cometiendo allanamiento de morada y los pueden denunciar.
Esa es mi pregunta. Sí. Si es un error, o es sea, un error no están, sí pueden entrar sí a defender. podrían entrar. Sí O, podrían o, por entrar. ejemplo, si nosotros como espectadores, un vecino que de pronto si nos llaman o nos escriben, estamos viendo cerca de nuestra casa o en un espacio público a un niño que está siendo violentado, una mujer. A mí me ha tocado ver parejas. Yo vivo enfrente de un parque, se estacionan a veces parejas y gritan entre ellos y incluso me ha tocado ver a una vez a una que fue empujada, una jovencita, y la tiraron sobre la banqueta. Como vecino, ¿qué haces? Que de repente dices, sí le llamo a una patrulla, no le llamo, salgo, me meto, no. Ahí es donde de pronto dices, ¿cómo podemos intervenir? Y si es correcto o no es correcto. Bueno, el maltrato infantil se castiga por oficio. En términos legales, esto quiere decir que toda la sociedad, si presenciamos un maltrato y no intervenimos, somos cómplices y legalmente incurrimos en una falta. Ahora, que existan instituciones que estén atendiendo la denuncia de manera adecuada, estoy de acuerdo que nos falta mucho todavía, pero podríamos ir al DIF y denunciar, o a la Procuraduría a denunciar el maltrato infantil. Yo quisiera plantear algo más, o sea, además de lo que se ha dicho, hay una situación donde todavía se considera que el niño y la niña no son suficientemente importantes como para prestar atención a su maltrato. Esto quiero decir con esto que la economía puede ser más importante, el tema de que la familia se mantenga unida puede ser más importante, incluso desde afuera hay personas que dicen, ay no, pero si denuncio al maltratador padre o madre voy a romper la familia y entonces mejor que se mantenga unida a cualquier costo y no intervengo. Creo que esto es una ideología familiarista que no ayuda para nada. Yo creo que sí hay que intervenir. Y la otra situación que estaba viendo, ya se me está yendo la edad. Adelante, Jorge. Sí. Esto que estaban diciendo Leonardo, por ejemplo, si yo maltrato a alguien de mi familia y Leonardo va y acusa, después yo desplazo todo mi enojo contra él. ¿Para qué fue de metiche? ¿Para qué vino aquí? Y entonces ahora voy y lo destruyo a él, destruyo su carro. Pero hay que intervenir. Hay que intervenir. Lo que pasa es que esto que dice Jorge, creo que ustedes tienen razón y vamos a poner como punto número 1, hay que intervenir. Solo, ¿cuáles son las cosas a las que se enfrentan? O sea, esto que está diciendo Jorge es el costo, ¿no? Y después también a nivel de nuestra familia. Por ejemplo, si yo veo que maltratan a un niño y yo entro a mi casa, seguramente en mi casa me van a decir todos, no te metas. O sea, es como socialmente lo que siempre estamos escuchando, no te metas. Entonces, hay que intervenir. Es como algo que te dicen una y otra vez. Y esas son las frases, es que es otra familia, no te metas al interior, es un hijo, ellos saben lo que hacen, tú no los conoces, etcétera, etcétera. ¿No? A la persona que interviene hay que apoyarla. Claro. Porque si no, vamos igual allá y allá y las autoridades le dicen, bueno, ¿y para qué se metió? Entonces ya no escuchamos. Si no se queda solo y dice, ¿para qué me vuelvo a meter? Fíjate, qué importante lo que acabas de decir. También llegas con las autoridades y la autoridad también te repite lo mismo. Tiene que haber un apoyo social, familiar, porque también en la casa, si la tía dice, yo denuncio, o ¿para qué le pegas al niño? Uy, toda la familia se le puede echar. Ya sabes cómo es tu hermana, ya sabes cómo es este señor, ¿para qué los molestas? Y en lugar de recibir o tomar conciencia, se sintonizan con ese maltrato por no tener problemas. Yo quería, algo que se me había ido y que estaba en mi mente era que no necesariamente se tiene que ser víctima directa de la violencia, o sea, también por el hecho de presenciar la violencia entre los padres o dentro de diferentes integrantes de la familia, niños y niñas están igualmente impactados que si fueran víctimas directas por la violencia. A nivel emocional, necesitan una atención, porque esto, o sea, la violencia va a tener consecuencias a nivel social y comunitario. La violencia infantil, esto hay que entenderlo. A ver,
creo que este tema es bien importante. O sea, sin duda hay que intervenir, digamos, que quede claro el mensaje de que, de que sí frente a la violencia hay que intervenir, pero hay que intervenir también de una manera inteligente. Exacto. No todo tiene que ser necesariamente a través de las fiscalías, de las policías, digamos, de la parte más punitiva del Estado, sino también de la parte que le permitiría a las familias poder reconstituir su relación familiar, ¿no? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, hay todos unos programas que cada vez se están llevando cada vez más en los gobiernos de recuperación del tejido familiar y de fortalecimiento de las habilidades parentales, ¿no? En la que se identifican casos de violencia no severa en las familias, casos que no ameritarían, digamos, ni un delito ni una separación familiar permanente, en el que se puede separar al agresor de manera temporal, trabajar con los padres o con los cuidadores, trabajar con los hijos terapéuticamente, dar habilidades para que puedan mejorar sus técnicas de crianza y ir acompañando a través de visitas guiadas a la familia para que vuelvan a reunificarse, digamos. Claro. Y son métodos no tan lesivos, tan dañinos como puede ser el ámbito punitivo, que funcionan. Claro. Otra campaña que fue exitosísima, por ejemplo, en la India, es una campaña que se llama Toca la Campana o Ring the Bell, ¿no? En el que para temas de violencia de género lo que les decían a las personas es, mira, no denuncies, pero hazle notar al agresor que tú estás escuchando, que tú estás viendo. Y la campaña era básicamente que cuando sucediera un acto de violencia, tocaras el timbre de la puerta, ¿no? De tal forma que se diera cuenta el agresor de que no está solo, ¿no? Y de que se puede romper ese ciclo de violencia que se queda al interior de la familia. Fíjate qué interesante. Pensar que generalmente el cuidador está buscando el bienestar del niño, ¿no? O sea, digo, salvo en los casos excepcionales donde se atraviesa una psicopatología, el cuidador está dispuesto, solo que no sabe cómo hacerlo. Luego nosotros como red social, como este acompañamiento, ¿cómo hacemos para cuidar a estos que cuidan? Que ahora la gerontología lo ha trabajado y que creo que se puede mutar para muchas otras áreas, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar a esta madre, a este padre que está cansado, que está agotado? Esta abuela que a veces se siente sola con la responsabilidad de los nietos, en donde, bueno, ella ya tuvo un propio ejercicio parental. ¿Cómo hacemos para fortalecerlos a ellos desde la escuela, desde la escucha, ¿no? A veces pareciera como muy simple, muy banal. Escuchar es todo un arte. Claro. Y si nos configuramos así, podemos ayudar a ese otro también. Oye, Gaby, y hablando de eso, a nivel también esto social, o sea, estamos ahorita en el ámbito familiar, pero si nos salimos a esto que dices de los vecinos, por ejemplo, la escuela, o sea, de repente parecería que también se elige a un niño, ¿no? O a un grupo de niños a los que también todos no realmente quieren nada bueno, sino que todos los vecinos abusan, ¿no? Ven a una niña sola y entonces hay mucho abuso sexual, por ejemplo, o porque la mamá se fue a trabajar a otro lado porque trabaja, tiene 3 turnos y entonces la niña está sola y varios de la familia y vecinos y la misma escuela, hay adentro maestras que de repente pueden ser o maestros que pueden ser violentos con... ¿Por qué sucede eso? O sea, a nivel estructural, quisiera yo que escucháramos esto y antes de que me respondan, vamos a escuchar el testimonio de una persona que justamente lo vivió en muchos de sus ámbitos. Adelante, por favor, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, pues yo quiero compartir que yo sufrí mucha violencia, principalmente porque yo era muy latoso. Entonces, cuando en la escuela me castigaban, siempre decían a la dirección. Pero ya el maestro ya me había pegado. En esos tiempos se podía, no sé hoy. Pero entonces llegaba a la casa o le hablaban a mamá y pues mi mamá me pegaba. Entonces llegaba mi papá y él traía unas bolsotas de pan y decía pan para todos menos para él. O sea que yo siempre fui señalado, igual, y los vecinos igual, como era muy latoso y hacía travesuras, rompía vidrios y así. O le pegaba a sus hijos, pues obviamente también me castigaban, ¿no? O sea, no me hablaba. ¿Cómo te afectó todo eso en tu vida? Pues sí, fue muy, muy duro porque pues me fui quedando así como rezagado en la sociedad porque todos me evitaban. Ahora dices, fui muy latoso. ¿Nos podrías poner un ejemplo de lo que hacías en la escuela, por ejemplo?
pues no hacía la tarea y en la hora de clases me paraba y le andaba jalando el pelo a las niñas, le pegaba a los otros alumnos. O sea, tú también hacías cosas violentas. Sí. Le jalabas el pelo a las niñas, le pegabas a los... dijiste romper vidrios. En la calle, en los vecinos, ¿Les con la rompías? pelota. ¿A propósito lo hacías? A veces. A veces. Sí. Ajá. Pero ¿qué tanto sería que tal vez tenías algún sentimiento, no? Porque de pronto, ¿qué tanto señalamos a los niños como el malo cuando a lo mejor están tratando de decirnos algo? ¿Tú crees que estabas tratando de decir algo? Pues véanme, atiéndanme, existo. Claro. Existo. ¿Qué número de hijo eras? El número 5 de 12. El número 5 de 12. Y entonces tú tenías de ganas de 12. ser visto. ¿Por quién querías ser visto? Por todos. Por todos. ¿Y algunos de tus hermanos también, ahora a la distancia, puedes observar que también estaban llamando la atención? Lo que pasa es que a mí no me dan la atención porque tuve un hermano principalmente que nació en 1968 y entonces era el preferido porque era el olímpico y pues yo nada, ¿no? O sea, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Y Jorge, es un poco esto que decías tú, ¿no? Sí. Que de repente, mira, es una familia numerosa y sin embargo hay uno al que... Chivo expiatorio. Digamos, no es hay uno al que maltratan, sino es uno al que no se le da la existencia. Sí. Y él lo manifiesta de múltiples maneras. Ahora, él nos dice esto que a mí me estaba preocupando un poco, que no hemos sondado, de bueno, pues él era travieso, como él dice, y en la escuela también el maestro le pegaba. Bueno, uno los de vecinos. los aspectos que deja la violencia, y entre más profunda sea, es la capacidad de disfrutar y de comunicarse con los demás. Los niños aprenden a no existir y luego son sujetos de bullying. Aprenden a no ser y se les queda un vacío emocional profundo. Entonces, sobre ellos y los detectan y avanzan. Y ellos también pueden ser los agresores, entonces sobre esos elementos, ¿no? Pero antes que nada quisiera retomar nada más brevemente sobre los observadores de la familia. Ojalá y a partir de este programa se formen grupos de observadores de la familia donde dicen, ya vi que estás maltratando, y se haga una red, no para acusar, sino donde se les orienten y que le pueda decir a la familia, ya vi que están maltratando. Ahora, con este mensaje que lanzas, a mí me gustaría que le dijeras al público si es posible cambiar, porque de repente dices, bueno, generación tras generación han sido educados igual, sí es posible que esa persona cambie. Es posible cambiar, pero hay que enseñarles cómo hacer existir al otro. Hay que preguntarles, una vez que les pregunta quién eres, cómo te va, los niños se sienten tomados en cuenta, pero también ellos necesitan ser tomados en cuenta. Entonces hay que trabajar mucho sobre las redes afectivas, sobre los mensajes, sobre la consideración de lo importante no es decirle al niño discúlpame, sino lo mejor es ya no volverlo a maltratar. Sí, Sandra. Miren, es que nos comparten este testimonio. Hay distintos tipos de maltrato. Una vecina deja a sus hijos solos de 6 y 3 años. El mayor siempre llora en la ventana y los vecinos hablamos con él, pero él en cuanto ve a su mamá le da miedo. Y bueno, dice, el abandono y el descuido también son maltrato. Sin duda, claro que sí. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, por todas sus llamadas en el tema del día de hoy, sus preguntas, sus comentarios, y lo invitamos a que mañana no se pierda el programa. Vamos a hablar sobre el perdón. El título del programa, El perdón, una limpia emocional. ¿De qué nos sirve perdonar? Estamos enfocados en lo que hizo el otro y de verdad perdonar significa aceptar lo que nos hicieron, olvidarlo. A veces confundimos y el perdón va más allá de eso. Es algo para nosotros, es un regalo que nos hacemos para dejar atrás la amargura. Las preguntas para que ustedes participen mañana es ¿para qué nos sirve perdonar? ¿Qué utilidad tiene? Y si hay algo que no perdonarían, ¿qué sería? ¿Qué no han perdonado? ¿Qué es lo que estamos cargando todos los días y que nos gustaría dejar atrás? De esto se va a hablar el día de mañana, no se lo pierdan. Y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo hoy. Lo consideramos toda forma de violencia física, sexual, emocional, la propia negligencia, que es cuando los padres o los adultos responsables dejan de hacer algo en favor o para procurar los derechos de niñas y adolescentes. O sea, hay una incomprensión del desarrollo infantil,
por incluso la misma pedagogía que tiene reminiscencias actualmente, impacta en las formas de intervenir y de educar a niñas y niños. No hemos roto con eso. Eso se complica ahorita con los niveles de violencia que estamos viviendo, donde ya es perversión. Un concepto de educación que distorsiona la personalidad infantil. Sí me gustaría decir que hay como un pensamiento privilegiante de creer que los niños y las niñas han sido maltratados siempre a lo largo de la historia. No necesariamente, no en todas las culturas, no en todos los contextos. Esto de una nalgada a tiempo, hay que ver quién se la da, cómo lo procesó, cómo lo ejecutó, cómo lo repite. Porque a veces la letalidad nos lleva a un proceso de perversión, donde el otro ya no existe, que mencionaba María. Ahora es, tu vida me pertenece y yo decido quién te habla, quién te toma en cuenta, quién no. La encuesta nacional de niñas y mujeres establece que el 63% de niños y adolescentes de 1 a 14 años son maltratados. La propia desobediencia de los niños es una forma de interpretar el mundo y de adentrarse al mundo del que están conociendo. A largo plazo tiene consecuencias muy funestas. Claro. La primera consecuencia es de que las reglas de la familia no están basadas en el diálogo, no están basadas en el respeto, en el terror. Claro. Y eso es la base del Estado democrático y de nuestro principio democrático de entender al otro y de dialogar con el otro para poder resolver conflictos. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Por otra parte, este organismo añade que la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Exactamente, es una de las formas también que hay que considerar de maltrato infantil cuando sucede violencia en la pareja y en la familia. Otra historia que nos dicen aquí, otra cosa a considerar, Manuel Ramos: soy de la generación en la cual respetábamos a adultos y maestros. Ahora los niños no tienen respeto ni modales por nada. Es lo que él comenta, creen que los adultos solo están para su servicio, ni siquiera son capaces de levantar su plato cuando comen, y él dice, más vale una a tiempo que 100 a destiempo. Se refiere a lo que hablábamos hace ratito sobre las nalgadas. Y nos preguntan aquí, ¿qué diferencia hay entre un correctivo y una violencia simple? Puesto que un correctivo no es con el afán de inferir violencia alguna, sino precisamente de corregir. ¿Ustedes qué opinan? La pregunta específica. Bueno, creo que es una buena introducción para hablar de este tema tan importante. Lo primero es entender que los niños no son adultos pequeños, ¿no? Entonces, como adultos no pequeños, sí son personas en desarrollo y hay que entender que el diálogo con ellos debe de desarrollarse también a través de la forma en que ellos ven el mundo y que ellos se apropian del mundo. Entonces, ese es un primer elemento. Y entonces, no podemos tratar de imponerle nuestras reglas de adultos a los niños. Lo segundo es ver de qué manera podemos mejorar nuestra relación de confianza con las y los niños en el entendido en que debemos de actuar conforme a lo que ellos consideran. Eso lo pondría como primer punto, ¿no? Sí. Debemos de actuar como ellos consideran, pero nos gustaría un poquito de ejemplos, porque de repente las mamás y los papás que nos están viendo se quedan como un poco perdidos. O sea, en vez de una nalgada a tiempo, que es lo que está diciendo, que aparte dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que muchas más violentamente, ¿no? Porque eso es lo que de repente sucede, que esa es la disyuntiva en la que están. Entonces dicen, prefiero darle una nalgada a tiempo que después darle muchas, ¿no? O sea, es que no es ni una ni muchas. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Si nos ayudan a saber cuál sería la alternativa. Yo creo que es que el tema de los límites pasa por poder pensar y acompañar al niño las consecuencias de los actos
de sus actos. Y no estamos acostumbrados ni nos tomamos el tiempo para esto. O sea, llegamos con la exigencia frente a la dificultad que el niño nos plantea y intervenimos sin la escucha, sin el respeto, intervenimos desde donde yo te estoy transmitiendo con esa exigencia, a veces con la mirada, con la severidad, de tienes que hacer lo que yo quiero. Y esto significa que, y lo había dicho Leonardo, que obedecer sigue siendo lo más importante en los vínculos con los niños y no pensar y reflexionar y dialogar. Son técnicas muy sencillas que pocas veces estamos utilizando en la familia. Entonces, ¿por qué quieres hacer esto? ¿A dónde te lleva a hacer esto? Te vas a meter en este problema o me haces daño cuando haces esto. Incluso a veces una mamá puede llorar frente a una situación de impotencia, de no saber cómo intervenir y dejarle ver a un niño que le está doliendo esta situación de incomprensión. Son herramientas que no necesariamente pasan por la dominación, la exigencia, el dominio del otro y que tienen que ver con un intercambio de expresiones como reto que tenemos que ir aprendiendo, claro. ¿no? Ahora, María, lo que pasa es que en este ejemplo que pones, de repente muchos papás seguramente nos van a empezar a decir, bueno, es que entonces van a ver mi parte débil. Claro. O me voy a sentir vulnerable, se me van a subir a las barbas, no me van a obedecer, no van a hacer caso, cómo encontrar el equilibrio. El tema de la vulnerabilidad es un tema importante. O sea, los padres y las madres somos vulnerables. Los padres y las madres somos personas y nos cansamos. Y podemos plantearlo. Mira, hoy estoy muy cansada, el día de hoy no tengo mucho tiempo para escucharte. Sí, estoy muy intolerante. Entonces, por favor, o sea, ¿cómo armamos esos diálogos donde también les transmitimos a las niñas y a los niños que somos personas, no somos robots? Ahí apareció una imagen de una mente y unas tuercas. O sea, no somos robots. Somos seres humanos. Esto que dijo Leonardo, de construir la confianza en el vínculo con nuestros hijos, es fundamental. Dices que hay tres cosas que quisieras. Sí, tres cosas concretas. Es que se me fue el rollo la anterior ocasión. Sí. Una es saber poner límites. Claro. ¿no? Y saber poner límites significa que los niñas y niños aprendan lo que significa el no y lo que significan las reglas de la casa. Claro. Y eso implica también que sean responsables de las consecuencias de no hacer lo que les corresponde hacer, que no significa castigarlos o no significa golpearles, sino significa, por ejemplo, que si tienen que hacer una tarea y no la hacen, asuman la consecuencia de ir al día siguiente a la escuela sin la tarea y que haya una sanción por parte del maestro por no llevar la tarea. Claro. ¿Sí? O poner determinadas reglas para hacer determinadas actividades, para ver la televisión, para acceder a algún juego, etc. Algo muy importante también es cómo es que los padres formamos una rutina para los niños. Es fundamental la rutina para los niños, porque les da un sentido, digamos, del orden, de seguridad. Sí. Saber qué van a esperar, saber qué van a esperar. Va a suceder. Por eso los niños, ¿no? sí, por eso los niños pueden ver una película 100 veces y uno dice, bueno, pero si ya saben qué va a pasar, ¿para qué la ven tantas veces? Porque les da seguridad. Entonces, las rutinas generan certeza y las rutinas también generan reglas. Y los niños lo que quieren es llevarse lo mejor posible en su entorno familiar. Claro. Entonces, lo que tenemos que construir es ese mundo de reglas en el que también el derecho al diálogo, a la escucha, es fundamental. Claro, porque eso sería como la pérdida, ¿no? O sea, como que nos perdemos justo ahí. Entonces tampoco pongo límites, tampoco pongo reglas, no le puedo decir, si mi hijo me está diciendo que no tiene sueño, entonces lo dejo quedarse sin dormir. O acceder al berrinche. O no tiene hambre, no come 4 días. O sea, como que esa es la... Gaby, por favor. Sí, yo quiero decir que con relación a los límites, entender que son una forma profunda de amor. Y que a veces creemos que el límite es igual al castigo y la permisividad es igual al amor. Y eso es una gran falacia. Tenemos que entender que en la medida que yo le doy límites al niño, le traduzco el mundo y le hago ver que esté seguro. Lo que pasa es que a veces no es tan conveniente para el adulto. Pongo un ejemplo.
Si yo trabajo de lunes a viernes, llego a casa a las 9 de la noche y el niño tiene la costumbre de dormirse a las 9:30, pero yo ese día llegué a las 10 y yo tengo la necesidad de ver a mi hijo, de platicar con él, de merendar con él, pues me brinco la regla, ¿no? Otro ejemplo, vamos a la fiesta y yo le digo al niño que se porte bien, pero nunca le explico qué es portarse bien. Y entonces me jaloneo con él en la fiesta porque él en lugar de comer quiere ir al brincolín o quiere estar con sus amigos cuando yo le digo ya es hora de irnos. Entonces si nosotros, primero como adultos, nos estructuramos y somos respetuosos de las reglas que ponemos, el niño las va a ir incorporando y va a ir entendiendo que el no es no y que el sí es sí. Lo que pasa es que a veces, como adultos, pues nos cuesta mucho trabajo porque hay otras necesidades, otros requerimientos. Creo que si les damos esta predecibilidad, en donde les damos esta traducción del mundo seguro y yo le puedo anticipar al niño, eso puede decrementar un poco, puede disminuir la posibilidad del berrinche o la posibilidad de que nos estemos jaloneando. Claro. Luego, si ya te toca vivir la escena en el supermercado, entender que no pasa nada, que el niño de 4 o 5 años va a desafiar porque la familia es el laboratorio social. Exacto. Porque es ahí en donde él va a venir y va a desafiar y va a decir y va a medir hasta dónde, ¿no? Cuando vamos a las fiestas y el chiquillo corre y tú lo ves que sale disparado y luego te mira por el ojillo, ¿no? De, me está viendo mi mamá, me está cuidando, no está. Entonces, si nosotros construimos vínculos seguros, un apego consistente, el niño puede explorar el mundo. Luego, ¿cómo hacemos para realmente ser esos adultos disponibles? Eso es importante. Oigan, acompáñenme a escuchar otro testimonio. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo pensaba, como mamá de 3 hijos, que estaba educando a mis hijos con mucho amor. Yo no quería que ellos vivieran situaciones que les provocaran estrés, según yo, y entonces empecé a controlar absolutamente todo en su vida. Ellos no tenían que preocuparse absolutamente por nada, ellos no tenían reglas ni disciplina, pero cuando yo perdí el control, pues les levantaba la voz. Yo no los golpeé de chicos, ni les dije nunca palabras altisonantes u ofensas así terribles que yo pensaba que los iban a traumar, pero sí era, se tienen que portar bien, porque si no, y si yo veía a alguien en situación de calle, les decía, ¿por qué van a terminar así? Y ustedes no quieren terminar así, ¿verdad? Entonces me tienen que obedecer, tienen que portarse bien, hacer todo lo que yo diga. Yo elegía las amistades que ellos deberían de tener, de acuerdo al entorno familiar que yo consideraba que era propicio para que ellos crecieran bien. ¿Cómo, por ejemplo, eso cómo lo ponías en práctica? O sea, cuando tu hijo o tu hija llegaba con un amigo que no te gustaba, ¿qué decías? No, mis hijos ni siquiera llegaban con amigos, o sea... ¿No les dabas esa oportunidad? No, yo decía, vamos a ir a la fiesta de fulanito, porque su mamá nos invitó, y si ellos decían, quiero ir a la fiesta de fulanito, no podemos, no tengo tiempo, vamos a ir a casa de mi mamá, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Y sí, en un momento cuando ellos insistían, es que yo quiero juntarme con... No, en una ocasión yo le dije a una de mis hijas, no quiero que te juntes con tal niña, porque en la clase de gimnasia rítmica se la pasan corriendo por toda la escuela y no tomas la clase. ¿Qué edad tienen hoy tus hijos? Ya, la mayor tiene 24, 21 y 19. ¿Y ellos de qué manera se han visto afectados por esta situación? Antes de que yo llegara al grupo del Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, ellos eran muy inseguros. Ellos no tenían una vida propia. Me reprochaban mucho, nunca me han obedecido, eso también es una realidad. Sin embargo, no tenían iniciativa en hacer las cosas. Tenían miedo a enfrentar la vida. La mayor terminó la universidad diciéndome que, pues, así me lo dijo. Tengo título y cédula profesional por tu culpa. La otra, bueno, ya afortunadamente yo ya estaba dentro de la agrupación y bueno, está cursando la carrera que ella decidió y eso, bueno, es el beneficio que yo he encontrado, pero ellos eran, o sea, los 3 en las tardes se iban a mi cama y estaban conmigo viendo la tele. A ver, a este tipo de violencia, ¿cómo le llamaríamos? Pues es una sobreprotección, pero a través de la sobreprotección el otro no existe. Sin embargo, aquí tomamos que uno les quiere dar el mundo, les quiere enseñar el mundo. Pero ¿cómo les vamos a enseñar el mundo si no conoce uno primero el mundo de ellos?
¿sí? Para después transmitirlo lo que uno quiere. Ahora, ella dice, muchísimas gracias por tu testimonio y qué importante, pero ella dice, yo estaba tratando de hacerlo mejor. Por ejemplo, conocía a sus amigos y yo decía cuál sí, cuál no. Sí, saben lo que le conviene. Más bien aquí es, o sea, los hijos como eran complejo. de ella, son de ella, son propiedad de ella. Ella decide su mundo, ella decide su futuro. ¿En qué momento existen sus hijos? O sea, no podemos sustituir la vida de los hijos. Vive a través de los hijos. Claro, entonces podríamos decir, para que los que nos están viendo entiendan muy bien, que es sobreprotección y sí es violencia. Y sí es violencia. Y no hay que vivir a través de los hijos o hacer que los hijos vivan a través. lo que yo no pude vivir. Claro, o lo que yo quisiera, convertirlos en lo que yo soñé, supuestamente, claro, porque ¿no? ¿cómo puede uno quitar lo mismo que promueve? Claro, Sandy. Muchas gracias por sus comentarios. Nos preguntaban cómo educar a los hijos sin violencia a una persona, una pareja desde Temisco, y ya fue respondido con algunas ideas que nos dieron aquí nuestros invitados. Los saludamos, gracias por escribir al programa. Ninguna circunstancia se debe permitir en temas de violencia, o sea, ningún maltrato infantil se debe permitir, es lo que concluyen también varias personas. Y tenemos muchos testimonios, a ver si regresando te puedo leer algunos. Claro que sí, vámonos un corte, en un momentito regresamos. Me parece que es importante en tanto esta escucha también lleve a terapia, por ejemplo. Me parece que la persona que maltrata también necesita sí ser escuchada, entender que es un error que está cometiendo, pero también que se trabaje de manera en que la violencia cese. Pues de alguna manera sí, para tener una perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Así es importante escuchar a todos, yo creo que sí. No se debe de considerar importante, pero la tutela y la crianza la tienen ellos, entonces van a seguir reflejando esa práctica de educar con violencia. No sé, puede ser muy ambiguo porque puede ser que te puedan dar una razón, pero a la vez creo que no hay justificación para dar una razón de que esté bien o esté mal. Claro, pero creo que lo que sería fundamental es encontrarles ayuda psicológica. Yo creo que para muchas personas puede ser muy caro, pero si eso existiera de manera pública, ayudaría muchísimo. Claro que sí, hay muchas formas de cómo hablan ellos, de educarnos, de contribuir y de sumarnos, y de forma también gratuita, también lo mencionaban. Nos dicen algunos comentarios, quedé pendiente de leerles unos testimonios. Dice, a mí me pasó hace muchos años, golpeaba a mi hijo mayor en un intento de educarlo. No sabía cómo disciplinarlo. Mi esposo era un padre ausente. En esta forma fuimos educándonos, mis hermanos y yo. Y dice, no lo justifico, me arrepiento profundamente y bueno, gracias a su programa me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Y dice que ya ha tomado psicoterapia y bueno, el día de hoy han cambiado mucho las cosas. También otro comentario interesante de analizar, la sociedad mexicana es violenta, no es la más sana en salud mental. Si la familia es la base de la sociedad y es violenta, ¿por qué nos sorprende la violencia? Hoy los niños crecen sin límites y es una gran violencia esto de no tener límites. Otro comentario en Facebook Live, la violencia está tan naturalizada que da una profunda tristeza y enojo que sigamos creyendo que así se debe educar a los niños. Si se forma a los niños y se les pone límites pero sin violencia y se habla de sus necesidades, de la necesidad de la ayuda terapéutica, y dice que comenten de esto, de los talleres donde se aprenden nuevas habilidades y ponerlas en práctica poco a poco. Y también nos dicen aquí sobre cómo se va extendiendo la violencia, se comienza en casa, dice, muchas veces llega esta violencia a la escuela, los maestros también tienen que enfrentarse a esta situación, a no saber cómo acompañar a un niño que está sufriendo violencia, o a veces la violencia también se da en la escuela. ¿Qué sociedad tenemos que vivir? Dice, vivimos en una violencia constante y esto sucede en casa y en la calle. Estos son los cambios verdaderos que se deben hacer. Fíjate qué importante. Es lo que nos va diciendo el público. Sí, bueno, creo que este punto es clave. ¿Qué pueden hacer los padres frente a esto? Digamos, creo que ya ha quedado claro que un primer punto es darse cuenta que cualquier tipo de violencia, sea severa o sea moderada, es grave y no es justificable. Segundo es también aprender a que hay nuevas técnicas de crianza que son no violentas. Si ustedes revisan en internet van a encontrar un montón de talleres, materiales sobre crianza positiva, parentalidad positiva, crianza sin violencia, que dan distintos especialistas
Nosotros también tenemos una guía que se llama Sin violencia se educa mejor, en la cual también establece algunos pasos que pueden serle útiles. ¿Dónde se puede encontrar? En la página web de la oficina, www.unicef.org/México, ahí la pueden encontrar, y también en Facebook. Pero creo que uno de los puntos claves es esto, ¿no? Trabajar por pasos, darse cuenta que es erróneo, que no es justificable la violencia, y segundo, actuar en consecuencia, informarse, darse cuenta que hay recursos disponibles y que es posible, y hay evidencia que lo dice así, que es posible educar sin violencia y poner límites sin violencia. Claro, importantísimo. Tenemos otros testimonios que ya están listos también. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Juan. M. Bueno, yo hay veces digo, siquiera a ustedes les pegaron, pero a mí no. A mí me olvidó mi familia. Se separaron mis padres y yo no tengo por qué juzgarlos, ¿no? Y todo eso me llevó a olvidarme de mí mismo. Pues yo viví en cautiverio casi 9 años, de las 9 de la mañana a las 11 de la noche, sin con quién comunicarme. Y después de eso, pues, unos resentimientos terribles. Y el estigmatizar a una mujer que se acaba de divorciar de la sociedad fue muy duro para mí. ¿Dónde te tenían encerrado? ¿Mandé? ¿Dónde estabas encerrado? En mi casa, porque de ser inquilinos fuimos ya porteros del edificio donde fuimos inquilinos. Entonces mi mamá agarró para hacer el aseo ahí. Nosotros también lo hacíamos, pero a mí me encerraban. A mí ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 6 años, 5 años. ¿Te encerraban con la idea de que te estaban cuidando? Sí, porque mi mamá se tenía que ir a trabajar y mi papá se había divorciado. Hoy lo veo yo y veo que el divorcio parece un deporte nacional. No, pero el más afectado fui yo. Claro. A mí me causó mucho dolor. Pero... ¿Y cuáles fueron las consecuencias que tú alcanzas a percibir a raíz de esto que viviste? Bueno, las consecuencias fue el no encajar en nadie y irme al libertinaje, al alcohol y las drogas, y a perderme porque no tenía una inspiración como un hijo hacia algunos padres. ¿Tú eres papá ahora? Sí. Hoy soy papá de 4 hijos. ¿Y cómo ejerciste tú tu paternidad? Bueno, primeramente me tuve que dar cuenta que yo estaba metido en un problema emocional que es el alcoholismo. Tuve que tratarlo, estoy en AA, bendito sea en el programa, y ahora trato yo de comprender a mis hijos. Yo me educo para poderlos guiar. ¿Tú también antes de esto los maltrataste? Sí, como no, con mi actitud. Porque muchas veces el alcoholismo te lleva a lagunas mentales que muchas veces no sabes ni lo que dices. Ok, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Oigan, me llama mucho la atención que él dice una frase que me parece que es muy significativa, que dice, por lo menos a ustedes les pegaron. Sí, es muy duro. ¿No? Es muy duro oír algo así. El abandono. ¿Por qué? Ajá, por el abandono, pero parecería que preferimos, aunque sea que sean violentos, al abandono. Sí, preferimos tener a alguien que aunque nos trate mal esté con nosotros, a tener un vacío emocional o físico que nos deje en el aire sin tener directrices para dónde guiar nuestra vida. Y entonces él fue por aquí, por allá. Lo bueno es que tuvo capacidad de resiliencia, es decir, de salir adelante ante las circunstancias. Claro. Y pudo reparar, ¿no? Que ese sería el elemento de aquí del programa, ayudar a que los padres reparen y encuentren alternativas. Claro, que encuentren, nunca es tarde para encontrar alternativa. Tenemos otro testimonio. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Desde chico fui maltratado por mi madre, en este caso, y pues me volví tímido, introvertido, inseguro. De hecho, como que quería suicidarme, como que la vida no tenía sentido para mí. Entonces, me afectó mucho. ¿Ella te maltrataba de manera física? De manera física, de manera psicológica, con insultos, con castigos. Tenía que hacer ciertas obligaciones antes de ir a la escuela. Todo eso llegó a hacerme mi mamá.
Entonces llegó a afectarme definitivamente al grado de no querer tener una familia porque me sentía siempre incapaz para tal efecto. No lo quise, dije voy a... Tú tomaste la decisión de no tener familia a raíz de lo que viviste, no querías repetir la historia. Efectivamente. ¿Y no tuviste familia? No que yo sepa, Entonces, pues la verdad es que sí, llegó a afectarme mucho y pues sobre todo en la cuestión mental, emocional, me volví inseguro, tímido, introvertido. ¿Has pedido ayuda? Sí, actualmente actualmente. ¿Hace cuánto tiempo? Pues que entré realmente al programa, que vivencié, que experimenté, tiene 5 años aproximadamente, ¿no? 5 años en los que ya estás trabajando este problema. Sí, y me siento muy bien. De Claro. hecho, estaba muy resentido con mis padres, yo decía, con la sociedad, culpaba a todo mundo, con las instituciones, estaba muy resentido con todos ellos, pero fue a raíz de ese maltrato que recibí, ¿no? Okay. Muchísimas gracias por el testimonio. O sea, es muy significativo ver todas las formas diferentes de maltrato. Gaby, adelante. Sí, yo creo que con estos testimonios damos cuenta de que el maltrato infantil tiene efectos de largo alcance, de larga duración, que entre más tempranamente se da, hay una afectación que no nada más es aprendió a pegar y por eso pega, o sea, sí hay factores sociales, sí hay factores que aprendemos, pero también hay efectos cognitivos, hay efectos que transforman la constitución cerebral de las niñas y los niños. Si tenemos a los niños hipervigilantes, expuestos todo el tiempo a condiciones de violencia, eso transforma la manera en cómo miran el mundo. Hace unos días tuvimos en la universidad a un cineasta que hizo un documental Ser Nadie para Nadie, que financió la ONU sobre la problemática de los niños sicarios en Guerrero. Y entonces los testimonios de ellos eran estos, ¿no? No me miraron, nadie me escuchó. Y decía Elena Saola, si no los han mirado, pues cuando ellos agarran una pistola, la sociedad tiene que voltear a verlos. Y es la manera en cómo ellos existen. Y aparte ahí se entiende también que puedan agarrar una pistola y disparar a lo que sea porque no tienen ningún tipo de empatía. Porque en realidad no tienen nada que perder. Los niños que viven en situación de calle, los niños que han sido abandonados, pensar que la negligencia y el abandono, la anulación del ser es la forma más terrible de maltrato, ¿no? El no mirar, el que no existas. Y cómo eso, nosotros hicimos una investigación en la universidad y yo originalmente partía del supuesto hipotético que las expresiones del maltrato infantil se habían mutado, ¿no? Que antes vivíamos estas violencias al interior del hogar, pero que ahora estábamos viviendo otras expresiones. Y con los años lo que hemos visto es que no mutaron, se extendieron, pero esas siguen siendo una estructura muy importante en donde estos muchachos, estas chicas que se vinculan, tienen embarazos adolescentes o embarazos a muy temprana edad, chicas o chicos que se dedican a delinquir, en realidad tienen este antecedente en donde en la familia no han sido mirados, no han sido vistos. Y no quiero decir con esto que no tengamos salidas, creo que se ha documentado y sí hay salidas. ¿Cuáles pueden ser los adultos disponibles? ¿No? En los testimonios que hemos tenido, si yo preguntara, seguramente hubo alguien. La presencia de una persona que puede no ser la madre o el padre, puede ser un cuidador sustituto. Cuando a mí los chicos... Inclusive a veces un maestro, ¿no? Claro. Por supuesto, una figura que el niño puede incorporar, ¿no? Cuando los chicos me dicen, por ejemplo, es que si vamos en el metro y vemos que la señora le mete la nalgada al niño, ¿qué hago? Bueno, a veces no es posible que puedas intervenir con ella. ¿Con quién lo haces? Con el niño. ¿Cómo lo haces? Te pones a su altura. ¿Cómo lo haces? Tú lo escuchas. Es decir, tú te constituyes como ese adulto disponible. A lo mejor yo no puedo hacer nada para que mi hermana ya no le pegue al niño porque no vivo con ella o porque cada que le digo terminamos peleadas. Pero ¿qué sí puedo hacer? Sí puedo estar disponible para ese niño o esa niña. Entonces, pensar en que hay esas otras opciones para ayudar a reparar a estos seres humanos. Fíjate qué importante esto que dices. Oigan, me gustaría que ahorita te doy la palabra, María, nada más vamos a escuchar otro testimonio, uno más. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo me casé por salirme de casa. Mi papá era militar y el maltrato era extremo. Mi mamá muere cuando yo tenía 5 años
Y bueno, era una disciplina en donde sí se caía la leche, al otro día nos dejaba sin comer, extrema, ¿no? Yo me caso. ¿Cuántos son ustedes? 5. Yo soy la más chica. Y yo no lo veía definitivamente hasta que yo me caso y quiero en ese matrimonio que el esposo, mi ex esposo, ¿no?, me diera todo lo que yo no había tenido, ¿no? Yo quería que fuera mi papá, mi mamá, mi hermano, todo, ¿no? Claro. Pero yo vivía en en otra vida, ¿no? Tengo 2 hijos y después de 12 años de matrimonio me divorcio. Y yo, después de un tiempo, como 2 años, me descubro muy enojada con los hombres. Y el mayor de mis hijos es varón. Claro, y es al que más le hice daño. ¿Qué cosas hacías? Le pegaba, le gritaba, eran unas explosiones de neurosis, de enojo, ¿no? De frustración que él me las pagaba, ¿no? Pero un día en terapia, yo estoy en una asociación que se llama Centro de Desarrollo, Amor y Transformación, CEDAT. Un día en terapia fui y me quejé amargamente de la primera novia de mi hijo. No, bueno. Y alguna persona de la terapia me dijo algo que me dolió y es cuando yo empecé a descubrir mucho más cosas. Me dijo, él se consiguió una novia igual a ti. ¿No? Porque lo maltrataba. Ella a él. Entonces, yo en terapia me empecé a decir una cosa a la vez. Nada más. Hay cosas con las que todavía no puedo, ¿no? Yo les escribo una carta a mis hijos y les pido perdón. Más al mayor. Ellos van a terapia. Algo que sí aprenden, bueno, de mí, es que yo nunca he dejado la terapia. Y ellos buscan su espacio de terapia, ¿no? ¿Hace cuánto que tú te diste cuenta que estabas maltratándolo a ese grado? No, pues hace como 10 años. ¿Y hoy cómo es la relación con ellos? Mucho mejor, mucho mejor. Él ya están. Él tiene 29 años, vive solo, pero lo que me gusta hoy es que él me puede decir, Ma, estoy triste, ahorita no quiero hablar contigo, y puedo respetarlo. Claro. Lo que me gusta hoy es que me puede decir, me siento así y así, ¿no? Claro. O sea, ahí está el vínculo. Ajá, y con la hija más, ¿no? Y me ponen límites que no me gustan. Pero que son necesarios. ¿no? Pero yo los respeto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. De veras, muchas gracias por contarnos esta historia. Gracias. Y bueno, me parece importante porque finalmente nos estamos dando cuenta que sí, después de un gran trabajo, como decías, sí es posible pues que exista un cambio, ¿no? En la persona, que después se vea en la familia y familias que aunque fueron pues muy lastimadas, donde hay todos los elementos o todas las personas que están adentro lastimadas pueden reconstruir la relación. Eso es importante, ¿no? Mi Sandy, ¿quieres leer? Mira, nos dejan un comentario que me encantó. Tania en Facebook Live. Criemos niños que no tengan que recuperarse de su infancia más adelante. Amo su programa, felicidades. Sí, hagamos algo hoy. Importantísimo hacerlo hoy. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos ya casi al final del programa del día de hoy. Y fíjense que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar la próxima semana. El tema es mis antepasados, mis hijos y yo. ¿Qué tanto conocemos la historia de nuestra familia, lo que sucedió con todos nuestros antepasados y de qué manera esto va influyendo en el día de hoy, en la manera que soy, en la manera que educo a mis hijos, en la manera que miro al mundo? ¿Qué tanto nos conocemos o sabemos de algún evento, por ejemplo, algún evento trágico que se ha repetido de generación en generación? ¿Por qué suceden estos fenómenos? Y digo que tiene que ver hoy porque estábamos analizando cómo de la manera en que yo crecí, en la manera como fui mirado, tratado, construyo mi personalidad y tal vez más adelante
me comporto o lo reflejo con mis hijos. No es necesariamente el tema que vamos a hablar, vamos a incluirlo, pero tiene que ver mucho la historia y conocer nuestra historia, de dónde venimos, es importante. Vamos a analizarlo, no se lo pierdan la próxima semana, y para ello les pedimos su participación, queremos conocer sus historias, cuéntenoslas. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho hoy. Con ese sufrimiento que vivimos, la invitación es escucha y reconoce cómo sufriste en la infancia para no repetir esta misma situación. Yo creo que no hay que juzgar a los padres, pero sí orientarlos. Pero antes que nada hay que distinguir entre aquellos que les hace falta conocimiento y a los que tienen la intencionalidad de maltratar. Lo primero es entender que los niños no son adultos pequeños, ¿no? Entonces, como adultos no pequeños, sí son personas en desarrollo y hay que entender que el diálogo con ellos debe de desarrollarse también a través de la forma en que ellos ven el mundo. O sea, llegamos con la exigencia frente a la dificultad que el niño nos plantea y intervenimos sin la escucha, sin el respeto. O sea, los padres y las madres somos vulnerables. Los padres y las madres somos personas. Una es saber poner límites. Claro. ¿No? Y saber poner límites significa que los niñas y niños aprendan lo que significa el no. Las rutinas generan certeza y las rutinas también generan reglas. Y los niños lo que quieren es llevarse lo mejor posible en su entorno familiar. Tenemos que entender que en la medida que yo le doy límites al niño, le traduzco el mundo y le hago ver que esté seguro. Primero, como adultos, nos estructuramos y somos respetuosos de las reglas que ponemos, el niño las va a ir incorporando y va a ir entendiendo que el no es no y que el sí es sí. Construimos vínculos seguros, un apego consistente, el niño puede explorar el mundo. Sin embargo, aquí tomamos que uno les quiere dar el mundo, les quiere enseñar el mundo. Pero ¿cómo les van a enseñar el mundo si no conoce uno primero el mundo de ellos? Son modelos muy importantes en la infancia, y cuando se ven así, pues, ¿qué se va a producir después, no? Lo que ven los hijos es lo que hacen, ¿verdad? Sí, en todos los aspectos. Se llegan a tener conflictos porque, pues, a la mamá no le gusta que maltraten a los hijos y al papá no le gusta que maltraten tampoco a sus hijos. Entonces entran en una fricción de poderes, quién puede maltratar más, pero nunca se ponen a pensar en educar con cariño o respeto. Creo que es lo mismo porque van aprendiendo, son patrones que se aprenden, entonces después se replican. Es un mal ejemplo que se le está dando por una parte. Los niños se acostumbran a ver eso y lo ven como algo normal. Y al final de cuentas, siempre que va a quedar la pareja con mal molestos y muchas veces se quitan con los niños. Bueno, fue este tema que sí tocamos, ¿no? El importante de la pareja y cómo, bueno, la familia, lo vimos en los testimonios, repiten una y otra vez como los mismos patrones que están viendo, ¿no? Ya estamos al final del programa, bueno, es el último bloque. ¿Cómo romper con estos patrones? ¿Qué nos podrían decir? O sea, ¿qué le diríamos ahorita también te retomo? Sí, pues mira, yo quisiera retomar el testimonio último que escuchamos porque me parece muy significativo todo el proceso de análisis que llevó a cabo para darse cuenta, hacerse consciente de que estaba repitiendo un patrón de violencia con sus hijos. Sí. Y cómo logró encontrar el apoyo para poder cambiar ese patrón. Claro. O sea, creo que es sumamente valiente la forma en la que ella abordó este problema y cómo modificó la relación con sus hijos, y eso pues eternamente se lo tendrán agradecidos ellos, y eso es para felicitarla. Y eso es lo que creo que tenemos que dar ese mensaje, es decir, como padres y madres no tenemos las respuestas frente a los problemas que nos imponen y nos retan nuestros hijos. Tenemos que saber que tenemos que allegarnos de información para saber cómo educar, que ninguno de nosotros queremos dañar a nuestros hijos, al menos no de manera intencional, ¿no? Y que podemos encontrar, siendo conscientes de eso, formas de tener una relación distinta con nuestros hijos que no sea violenta, no solamente porque son personas, seres humanos que amamos y que tienen derechos, sino también porque creemos y queremos que este país
sea distinto, esta sociedad sea distinta y esté basada en el respeto, en la diversidad, en el diálogo y que erradiquemos de una vez por todas la violencia como forma de convivencia cotidiana. Y tenemos que empezar por ello en nuestras casas. Por supuesto. Mira, Cris, quiero antes de que nos digan, para que también tomen en cuenta en su comentario lo que está diciendo el público respecto a las escuelas. Una de las situaciones que vivimos como maestros y maestras es la falta de asistencia de padres a sus hijos, es decir, de la presencia de los papás. Actualmente los papás tienen 1 o 2 hijos, pero en su mayoría se dejan al cuidado de los abuelos y de otras personas, lo que no permite la convivencia y el conocimiento de las conductas de los hijos y de sus necesidades. No permite una relación sana, como en consecuencia hay falta de conocimiento de los pensamientos y de los sentimientos de los hijos. Yo creo que la sobrevivencia está rebasando la situación de muchas familias donde la madre, el padre tienen que estar trabajando y la abuela que sale al quite con estas situaciones, y esto es inevitable porque siempre tenemos que mirar las clases sociales con las que estamos interactuando, y hay mucha diferencia entre gente muy desprotegida socialmente a gente que sí tiene recursos. Ahora, María, perdón que te interrumpa, pero creo que es un momento importante decir que de todas maneras la violencia es en todos los niveles. La violencia es en todos los niveles, no, efectivamente. Eso, es que no lo dijimos y parecería que entonces hay un nivel que tiene más, pero no importa el nivel. No pasa por la clase social. No pasa por la clase social. Yo quería comentar en relación a los testimonios también, que lo que nos muestran es cómo desde el cuidado y la crianza podemos estar en una situación de omisión y de abandono o en una situación de una intrusividad permanente en la vida, en las intenciones de nuestros hijos, en la experiencia que tienen que vivir y equivocarse incluso para poder aprender del mundo. Y esto nos mete a entender la crianza y pensar en qué distancia emocional yo voy a estar con el cuidado de mis hijos. Demasiado cerca o demasiado lejos, ¿cuál es esa distancia emocional? Y darnos cuenta incluso que con cada hijo va a ser diferente. Entonces, estar muy pendiente de esto. Y otra cosa que me parece importante es el tema del desahogo. O sea, cuando hay abusos en las familias, no le permitimos a los niños una reacción adecuada. Ya lo había dicho Leonardo, se van acostumbrando a que la violencia es un ingrediente natural en las relaciones y en los vínculos. Sin embargo, cuando permitimos que haya una reacción adecuada ante un comportamiento nuestro abusivo, los niños van pudiéndose regular y conocerse a sí mismos mucho mejor en sus reacciones, que si impedimos y le decimos cállate y no intervengas, ¿no? Y los reprimimos. Entonces, darnos cuenta que el desahogo para los abusos es fundamental, porque si no, se dan estas situaciones traumáticas vividas en la infancia, y ya lo hemos dicho, que las emociones son atemporales, donde a veces nos estamos vengando de nuestro padre o de nuestra madre con nuestros propios hijos, ¿sí? Y por eso estos desahogos son fundamentales, ¿no? Claro, sí, Jorge. Bueno, en este libro que escribí, Madres e Hijos, cuando los vínculos afectivos derivan en maltrato, doy nada más alguna serie de sugerencias ya finalmente. Siga el principio de congruencia, es decir, no puede decir uno no fumes si yo fumo, no tomes si yo tomo. Claro. No utilice la disculpa para justificar, mejor no lo repita. Explique con una frase lo que quiere decirle a su hijo. Poner límites significa respetar y diferenciar. Evite el maltrato. Escuche lo que sus hijos quieran decir. Muestre interés en sus hijos. Antes de actuar o pegarles o regañarles, investiga, no suponga. Las mamás suponen más que preguntar. Busque alternativas, el maltrato nunca será una solución. No sobreproteja a sus hijos, no construya su vida sobre la de sus hijos. Promueva que sus hijos se independicen. Motive a sus hijos a resolver sus problemas. Si no desea jugar con su hijo, permítale convivir con otros niños. Acceda a que su hijo conozca a su padre mediante la convivencia de él. No le dé a usted su versión, no le diga nos abandonaron.
él conocerá a su padre o a su madre. No use a su hijo como arma contra el padre, no tenga otro hijo para reponer la pérdida del anterior. Y responda concretamente, no lo confunda. Le hacen una pregunta. Pues bueno, es importante que sepan que todo eso es parte de tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la dirección que puse y el teléfono. Ahí en todo, la asociación. todo va a estar en pantallas y por supuesto también en nuestras redes sociales. ¿Querías, Sandy, leer algunas otras? Es que no sé si nos iba a completar Gaby. Sí, yo quería decir algo rápido con relación al testimonio último. Dice una leyenda hindú, se necesita toda una tribu para cuidar a un niño. El problema per se no es que dejemos a los niños al cuidado de los abuelos o de las abuelas o del vecino o del tío. Ese no es el problema en sí mismo. El problema es cuando yo a partir de ello me vuelvo ausente. A partir de ello no pongo límites. A partir de ello no asumo una responsabilidad parental. Si nosotros logramos como esta familia con sus propias particularidades, porque así como hablamos de niñeces, cada una en su singularidad, hablamos de familias en su diversidad, bueno, si los abuelos, los tíos, los padrinos están colaborando en la crianza, ¿cómo hacemos para tener una comunicación abierta, directa, con límites, respetuosa y que eso tenga un impacto? Siempre hay que tener al niño al centro. Lo que importa es el niño. Decíamos ahorita, ¿no? Cuando los padres están separados, por ejemplo, ¿no? No depositar en el niño mis propias carencias, mis enojos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniendo siempre al niño al centro. Entonces, creo que si nos configuramos como esa gran tribu de cuidado, de crianza respetuosa, con límites, podemos tener muchos mejores resultados. Claro, sí se necesita una tribu, pero cuando hay otros ayudándote, tú tienes que formar parte de la tribu, ¿no? Así es, sí, porque de repente eso no sucede, salirte, ¿no? Y dejar la responsabilidad. No dejes a la tribu lo que a ti te toca. Lo que a ti te toca, sí, exactamente. Sandy, ¿algunas otras? Nos preguntan sobre el marco legal y qué tanto hemos avanzado en México sobre este tema y qué tanto realmente se aplica la ley o se puede denunciar. Se mencionaba Leonardo, un poquito al principio, pero ¿cómo hemos o alguno de ustedes el que quiera? Sí, bueno, es una respuesta un poco diversa porque hemos avanzado mucho en materia legislativa, eso sin duda, pero nos falta avanzar más en aplicar la ley, como siempre, ¿no? Tenemos ese vacío entre lo que dice la ley y lo que se aplica en la realidad. O sea, la ley sí existe. La ley existe, existen instituciones adecuadas para proteger a los niños. Pero no se hace. Existen las Procuradurías de Protección a la Infancia, que son las instituciones idóneas para poder proteger y restituir sus derechos cuando son vulnerados, pero actualmente no tienen la capacidad para responder, porque tienen un presupuesto muy pequeño y muy pocas personas para responder. En el país todavía no se prohíbe el castigo corporal a nivel nacional. La mayoría de los estados no establecen en su legislación la prohibición explícita del castigo corporal, que quizá eso no cambia radicalmente la situación de las familias, pero sí es una manifestación del Estado respecto de la importancia de no permitir que a los niños se les golpee. Claro. Y eso ya es algo muy importante. Claro. Entonces, creo que es muy importante avanzar cada vez más a la implementación de la ley y exigir que las instituciones respondan al papel que tienen de protección integral hacia la niñez, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que mencioné es que el maltrato se castiga por oficio. En ese sentido, toda la comunidad, toda la ciudadanía es o cómplice de ese castigo si lo presencia y no hace nada, o puede demandar y denunciar en el DIF o en la Procuraduría. Sé que las instituciones, pues en estos momentos no tienen la máxima autoridad frente a la comunidad, pero tenemos que hacerlas valer. Claro. Tenemos que hacer que esas instituciones que nos están representando sí funcionen, quejarnos. Hay servidores públicos que no están atendiendo de manera adecuada y entonces pues podemos quejarnos. Incluso tenemos derecho de que se inhabilite a un servidor público. Entonces, y es que justamente es lo que nos decían, cuando una persona quiere denunciar que se enfrenta a ciertas trabas, las autoridades de las fiscalías para menores de edad
niños o niñas es deficiente, no saben orientar. Realmente a las personas o adultos que llegamos a poner una denuncia nos enfrentamos a actitudes violentas, te dicen piénselo bien, pues hasta podría perder al niño en lugar de ayudarte o recibir una orientación correcta. Y por otro lado hay gente que nos está diciendo que esto está cambiando y que sí han tenido algún tipo de orientación o de apoyo y de ayuda. Entonces, bueno, pues saber que hay que hacer la denuncia aún ante esta adversidad. Bueno, yo creo que también es importante decir que este programa ya es la muestra también de que, bueno, estamos con la mirada en esto que tiene que definitivamente cambiar. Oigan, pues estamos ya al final del programa y yo quiero recordarles a todos los que estuvieron aquí que, bueno, y los que nos vieron, que hay muchas formas de violencia. Eso fue algo de lo que nos comentaron los invitados, los especialistas que vinieron el día de hoy aquí, que hay que poder identificar las diferentes formas de violencia, no es solamente física y sexual, sino hay muchas formas de violencia, hay mucha incomprensión del desarrollo infantil y tenemos que atenderlo. Hay un problema que es un problema, este problema es un problema familiar y es un problema social. Sí hay recursos para hacerlo, sí hay formas de ayudar y hay que acercarnos a ellos, hay que aprender a dialogar con nuestros niños. La violencia entre la pareja también afecta y es una forma de violencia es un maltrato infantil, que los niños lo presencien, que estén al frente cuando los papás están peleando, es violencia infantil. Y bueno, a mí me queda esta idea de que sí se puede cambiar, de que todos los papás que nos están viendo saben que sí pueden cambiar. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a todos ustedes, gracias al público. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana en Diálogos en Confianza.